Es momento de resumir Venom 3: El último baile, película la cual forma parte del universo Marvel de Sony Pictures, entre las cuales también está la aclamada Morbius, la merecedora de 10 Oscars Madame Web y Kraven el Cazador, que en el caso de Venom 3 es la culminación de la trilogía del Eddie Brock del actor Tom Hardy, así que es hora de morir. ¡Hora de morir! ¡Así se habla! ¡Pero de nosotros! Todo empieza ambientado en el planeta Clintar, donde se encuentra aprisionado un greñudo llamado Null, o sea el dios y creador de los simbiontes que se podría decir que es el Thanos del universo Marvel de Sony, boludo el cual dice que hace mucho tiempo, cuando el universo pasó de ser oscuridad total a tener sus primeros destellos de luz, sus simbiontes aprovecharon el momento para rebelarse contra él y lo aprisionaron. La buena noticia es que tras millones de años encerrado por fin surgió un códice, o sea una llave que le servirá para por fin ser libre y destruir todo rastro de vida del universo, códice el cual reside en el planeta Tierra, así que ordena a otras de sus creaciones conocidos como los xenófagos a recuperar este códice, y a cambio serán recompensados como la única especie a la que dejará vivir por los siglos de los siglos santos, amén. ¿De verdad eres tú? Si hablas de que soy tu perdición, lo soy. Y de ahí nos vamos al planeta Tierra, pero no a Tierra 688 de Sony, sino a Tierra 616 del UCM, específicamente a los acontecimientos de la escena postcréditos de Spider-Man No Way Home, donde mientras Eddie estaba bien highball debido a que se le pasaron las Q-Babies, de la nada es arrastrado de regreso a su universo por el hechizo de Doctor Strange, donde mientras Venom practicaba sus habilidades de bartender quitándole su puesto al camarero mexicano, gracias a las noticias recuerda que en este universo es un prófugo de la justicia por el supuesto asesinato del oficial Patrick Mulligan visto al final de Venom Blood Derby Carnage, así que zurrado de los calzones deja propina y emprende camino hacia Nueva York, propina la cual curiosamente lleva incluido un fragmento de simbionte que soltó durante su transportación multiversal. La cuestión es que mientras intentaban salir de México, se encuentran en su camino con unos pobres firulais encerrados a quienes unos maleantes usan para peleas de perros, y como a Venom le encanta el sabor de los maleantes, procede a devorar sus cabezas para dejar libres a los firulais. El problema es que mientras esto sucedía, por un lado resulta que su transformación en Venom llamó la atención de un xenófago, y por otro el fragmento de sí mismo que dejó en el bar llamó la atención del general Rex Strickland, quien no duda ni un segundo en capturarlo tanto a él como al camarero mexicano, ya que es un testigo, escena la cual es interrumpida por una pesadilla de tremenda belleza llamada Doctora Payne, quien mientras se aventuraba de niña en una playa durante una tormenta eléctrica, a su hermano le cayó un rayo y quedó más rostizado que un pavo navideño, la cual más que ser una pesadilla realmente es un recuerdo de la vida real, ya que su hermano sí está bien pelas, minita la cual al despertar recibe una llamada indicando que el oficial Patrick Mulligan está siendo trasladado a una base militar la cual se encuentra nada más y nada menos que debajo del Área 51 en Las Vegas, donde al llegar le dan la mala noticia de que el Área 51 como tal ha sido disuelta por el gobierno, por lo cual la están demoliendo poco a poco con explosivos hasta que solo queden cenizas, a lo cual la doctora responde que no solo quedarán cenizas sino también cucarachas, ya que estas desgraciadas llevan más de 80 millones de años viviendo en la Tierra sobreviviendo a todo tipo de desastre natural, pero ya una vez en el laboratorio secreto subterráneo, por un lado el general Rex le hace entrega del simbionte que capturó en México, y por el otro su asistente Sadie Christmas le informa que el simbionte que se adhirió al oficial Patrick Mulligan lo dio por muerto y se largó, o sea que olvídense de ver a Toxina al menos en esta película, solo que como el panzón seguía vivo pero con sus signos vitales muy bajos decidieron llevar a cabo un proceso de simbiosis para salvarle la vida, el cual consiste en insertarle uno de los varios simbiontes que llegaron a la Tierra hace unos días para poder estudiarlo, ya que Mulligan es el único humano que conocen que ha logrado ser anfitrión de un simbionte sin morir, pelotudo el cual les dice que él y sus amigos no llegaron a la Tierra para invadirla, sino más bien para refugiarse debido a que están siendo cazados por Null, o sea su amo, quien de encontrar el códice destruirá todo rastro de vida del universo, y ese códice se encuentra impregnado en el simbionte negro refiriéndose a Venom. Está bien. Iré a matar a ese estúpido. Y de ahí nos vamos precisamente con Eddie, el cual al volverse a transformar en Venom una vez más llama la atención del xenófago, el cual impresionantemente de un salto logra llegar desde el piso hasta un avión en menos de 5 segundos, pero nuestros protas están en su día de suerte ya que una de las turbinas del avión hace chicharrón al xenófago, lo cual solo les hace ganar un poco de tiempo ya que resulta que el infeliz tiene la capacidad de regenerarse, mientras que ellos por su parte se ven forzados a hacer un aterrizaje de superhéroe en el desierto de Mojave, lugar en el cual Venom le habla a Eddie acerca de la revelación simbionte hacia Null, diciéndole que por más que sea prácticamente imposible que este se libere de su prisión ya que para ello necesita de un códice, lamentablemente ellos tienen en sus venas ese códice, ya que cada que el anfitrión de un simbionte muere pero el simbionte usa sus habilidades para regresarlo a la vida, esa conexión une sus dos fuerzas vitales en una sola formando así un códice, y como Venom revivió a Eddie en el pasado al haber sido asesinado por Riot, pues será mejor que empiecen a rezarle al de arriba. ¡Vamos a morir!
Pero el problema más grande es que como ese códice es visible ante los xenófagos cada que Venom se transforma en su totalidad, debe intentar pasar el máximo tiempo posible en su forma humana, o en todo caso solo manifestando su cabeza como en esta escena, o en todo caso tomando como anfitrión a otros seres vivos para que el códice pase desapercibido. Así que tiene la brillante idea de tomar como anfitrión a un caballo para llegar a su destino más rápido, pero en eso, ¡pum! En el camino es detectado por el general Rex y sus hombres, quienes usan armas de sonido para separar a Eddie del simbionte y accidentalmente provocar que Eddie esté a punto de morir en una cascada, por lo cual a Venom no le queda de otra más que saltar de especie en especie hasta llegar hasta él para salvarle la vida, como es el caso de un pez y una rana. El problema es que la transformación completa nuevamente llama la atención del xenófago y se arma la gorda Mamey, criatura la cual tritura a los hombres de Rex cual si su garganta fuera una licuadora, pero al menos la distracción ayuda a que nuestros protas puedan escapar. Y de ahí regresamos con el oficial Mulligan, el cual ya perfectamente adaptado a su nuevo simbionte, le confiesa a Rex y a la doctora Payne que la única forma de evitar la llegada de Null es provocando la muerte ya sea de Eddie, de Venom o de los dos, ya que eso destruiría el códex. Así que el general rápidamente forma a un nuevo equipo para ir tras ellos, animales a los cuales parece que no les preocupa nada en esta vida, ya que aceptan el raid de una familia que se dirige al área 51 en búsqueda de aliens, para ellos por su parte quedarse a mitad del camino en Las Vegas a hacer unas cuantas apuestas, familia la cual está conformada por Martin, su esposa Nova, y sus squinkles que no tienen nada que ver con Peter Parker como decían los rumores, pero al menos Eddie y Venom hacen una muy buena relación con el mocoso. Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molestas. Luego, gracias al poder del guión, Eddie se encuentra con la señora Chen, quien pasó de ser dueña de una tienda de conveniencia en San Francisco a toda una ludópata exitosa, por lo cual no duda en invitar a nuestros protas a tener un último baile en su habitación de hotel, donde nuevamente gracias al poder del guión Venom decide transformarse para hacerle competencia al baile de Bully Maguire. Y sí, como era de esperarse, su tontería llama la atención del xenófago. La buena noticia es que descubren que si regresan a su forma humana, el xenófago no tiene forma de detectar el códex cual si estuviera ciego, pero de quien no se salvan es del general Rex y sus hombres, quienes ahora sí logran separarlos, capturarlos y llevarlos debajo del área 51, lugar en el cual Rex le dice a la doctora Payne que su jurisdicción terminó, y rápidamente toma un arma para asesinar a Eddie y de esa manera evitar la liberación de Null. Pero en eso... ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! Resulta que para este punto Venom ya se había adherido a la asistente Sadie, quien rápidamente regresa a Eddie para salvarle la vida y vengarse del infeliz de Rex, cuando de repente... La mendiga transformación nuevamente atrae al xenófago, por lo cual el simbionte de Patrick decide sacrificarse para que Venom pueda escapar a pesar de que termina todo licuado. Bueno, lo intentamos. Destrucción la cual provoca que el resto de simbiontes se liberen de sus cápsulas y tomen como anfitriones a quien sea que tengan enfrente, entre ellos la asistente Sadie quien se transforma en Lasher, por lo cual el xenófago rápidamente hace un llamado estelar para pedir refuerzos, xenófagos los cuales en cuestión de segundos se empalan y hacen chicharrón a los simbiontes, batalla la cual es observada a lo lejos por la familia de Martin cumpliendo su sueño de ver aliens en el área 51, solo que en el caso de Martin este se aprieta los calzones y le salva la vida a Venom con una bazooka, pero quien no corre con tanta suerte es el agente Flash Thompson, ya que un xenófago le devora las piernas y es rápidamente rescatado por Dex. El problema es que como cada vez llegan más y más xenófagos, Venom da la batalla por perdida, así que emotivamente se despide de Eddie diciéndole que le hubiera encantado conocer la Estatua de la Libertad junto a él, luego procede a usar sus extremidades para arrastrar a todos los xenófagos hasta la zona de baño ácido, luego avienta a Eddie y le coloca una puerta blindada encima para protegerlo de todo daño, y por último con la mirada le indica al general Rex activar el ácido para desintegrar a los xenófagos, entre ellos él, por lo que este es el fin de Venom el perezoso. Aquí es donde vengo a llorar. El problema es que como Rex está muriendo de dolor por todas las gotas de ácido que le están cayendo, decide suicidarse con una granada la cual como era de esperarse provoca tremenda explosión, así que a la doctora Candente no le queda de otra más que romper la cápsula de un simbionte al cual estaba intentando salvar, el cual sorprendentemente resulta ser Agony de los cómics pero con poderes velocistas cual Flash, quien usa su supervelocidad para también salvar a su asistente Sadie debido a que un xenófago se devoró a su simbionte Lasher. Así que ya una vez terminada la batalla final, Eddie despierta en el hospital con una buena y una mala. La buena es que el gobierno decidió absolverlo de todos sus crímenes por lo que ya no es un prófugo de la justicia, pero la mala es que su mejor amigo Venom murió, por lo cual Eddie en honor a él decide ir a la Estatua de la Libertad donde recuerda los mejores momentos que pasó junto a él. ¡Fin! Sí, la verdad se me enchinó la piel porque soy bien chillón y ¿qué?
Pero eso no es todo, faltan las escenas postcréditos. En la primera, Null dice que tras el campeón haber muerto refiriéndose a Venom, el Rey Negro ha despertado y ahora todos los planetas serán suyos. Parece que nadie le avisó al pibe que el Códex ya no existe, por lo que seguirá encerrado en su prisión. Y en la segunda, vemos al camarero mexicano saliendo de los escombros del Área 51 todo asustado, y luego a una cucaracha detrás de él junto a una cápsula rota, dando a entender que el fragmento del bar de Venom sobrevivió a la explosión, y a ello se debe el diálogo de la doctora Payne diciendo que estas asquerosidades llevan más de 80 millones de años viviendo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta película del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, donde subo noticias y tarugada y media. Y saludos para Damián Fuentes, The Ferrer, Santiago Acevedo, Tony Juárez, GX5, Alex Cavalera, Everything que dice, Gwen Killer sube videos diario durante toda una semana. Vaya que soy bueno. Y Brutal Squad que dice, votemos para que Killer nos presente a su hermana. Estás ganando una cita con el diablo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima.